So I really would have loved to be in Mexico and not in Germany to give this lecture, but it's good to be here with you today. Realmente me habría gustado estar en México con ustedes para hacer esta presentación y no en Alemania donde realmente estoy, pero de todas maneras es muy bueno para mí estar compartiendo con ustedes hoy. I do not speak Spanish. I got some information of the previous lecture, which I like very much, and I think we will have some repetition, but I think that's good. Y si bien no entiendo español, sí pude captar algunos de los conceptos de la presentación anterior que me pareció muy interesante y pienso que va a haber cierta redundancia con la mía, pero de todos modos es importante. So today we want to talk about the mouth in Fanconi anemia, and maybe when you are new to the field, you think Fanconi anemia is already so much. Why now also the mouth? Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de la salud oral y los casos de anemia de Fanconi. Y normalmente cuando uno es nuevo con esta enfermedad se pregunta, si ya tengo esta anemia, ahora encima el tema de la boca, ¿por qué? And I hope at the end of my short presentation, you learned that when we focus on little things, that it will not be painful, like here. Y espero que al final de mi breve presentación hayan podido darse cuenta de que cuando nos centramos en los pequeños detalles, la situación no es tan traumática como vemos aquí, ni tan dolorosa. So when we talk about Fanconi anemia, I would like to be very clear on that. Fanconi anemia is in the whole body. Cuando hablamos de anemia de Fanconi, quiero que quede un concepto bien claro. Es algo que está presente en todo el cuerpo. We know Fanconi anemia is in the blood. Sabemos que está presente en la sangre. It is in the skin. También en la piel. It's even in our hairs. Incluso en el cabello. And it's in the mouth. So it's in the whole body. Y también en la boca, por lo cual está presente en todo el cuerpo. And when you replace the blood with the bone marrow transplantation, Fanconi anemia is still in the rest of the body. It's still in the skin, it's still in the hair, and it's still in the mouth. Y si bien sustituimos la sangre muchas veces a través de trasplante de médula ósea, la anemia continúa presente tanto en el cabello como en la piel como en la boca. So when we talk about Fanconi anemia and the mouth, this is for everyone an important topic. And even if you're bone marrow transplanted, you have to listen. Y cuando hablamos del tema de la salud oral en pacientes con anemia de Fanconi, sabemos que es un tema importante incluso para aquellos trasplantados, por lo cual es importante que presten atención. I would like to share my experience from a study that I have conducted with friends. Quisiera compartirles mi experiencia a través de un estudio realizado con algunos amigos. And we published this result last year, and this result was about 713 Fanconi individuals, but we have seen up to 1,000. Y los resultados de este estudio se publicaron el año pasado y vemos que aquí se mencionan 713 pacientes con anemia de Fanconi, pero en realidad el estudio incluyó a unos 1,000. And we saw these patients over a long time, and we collected lots of samples. También hicimos el seguimiento de los pacientes en periodos largos y recopilamos un montón de muestras. And one thing that I'm not tired to say is this study was initiated by a father of a Fanconi patient. So it's very important that we need to work as a team. Y algo que no me canso de reiterar es que el creador o quien originó este estudio fue el padre de un paciente con anemia de Fanconi, por lo cual es muy importante mantener siempre esta colaboración.
So what we did, we made a very careful inspection of the mouth. Realizamos una inspección muy exhaustiva de la boca. And we documented everything what we saw with this mouth map and with pictures. Y documentamos todo lo que observamos a través de imágenes y de mapeo. And then we took these little brushes to check what are these things that we see that do not look like a normal mouth. Y también a través de estos cepillos que ven en la última imagen, tratamos de identificar qué eran estos objetos que no pertenecen a lo que se considera una boca normal. I would like to show you now some of the examples what we found when we started to look in the mouth of Fanconi patients. Quiero ahora compartirles algunas de las situaciones con las que nos encontramos cuando empezamos a analizar las bocas de pacientes de anemia de Fanconi. And in the last lecture, you saw very nice pictures of the normal mouth. En la presentación que me precedió vieron algunas fotos muy buenas de las bocas normales. So now you can compare what is normal, what is not normal. Y ahora vamos a tener la posibilidad de comparar lo que es normal con lo que no lo es. So this is a tongue of a Fanconi patient who is transplanted. Esta lengua que vemos aquí pertenece a un paciente trasplantado. You see here, this is a very atrophic tongue, so it's not looking normal. Normally you have these papillas all over, and this is really flat. Vemos acá que la lengua es muy atrófica, normalmente tienen que estar todas las papilas, pero en este caso vemos que la superficie es plana. And here you see also infection with Candida. This is fungus infection. Y también vemos aquí una infección con Cándida. Here you see something what we see very, very often in Fanconi anemia, these white patches, white areas. Algo que es muy común también en los pacientes con Fanconi son estas zonas blancas. They called leukoplakia. Maybe you have heard that name already. Se llama leukoplakia, supongo que ya habrán deducido el nombre. And here you see an ulcer in that area. Y también en esta imagen y en la misma zona observamos. And this is a spot that you can easily miss, that is at the lower part of the mouth. Very small, but important to see as well. Y en esta imagen lo que vemos es un punto que fácilmente puede pasarnos inadvertido, que se encuentra en la parte inferior de la boca, pero que es muy importante. And here you see things like we already have seen, this inflammation. Y acá vemos también un ejemplo de lo que ya vimos, que es una inflamación. Here you see a lesion that is quite easy to miss when you do not look very carefully. En esta imagen vemos una lesión que podemos no ver muy fácilmente, se nos puede pasar por alto cuando no prestamos demasiada atención. You see here is the tissue is not okay anymore. It is like as if someone has cut it out, and here is some red area. And when you touch that area, it started easily to bleed. Acá lo que vemos es que el tejido ya no tiene un aspecto normal. Es como si se hubiera cortado una parte, esta zona enrojecida, y también si tocamos empieza a sangrar fácilmente. And here you are now already maybe experts. You see again a white patch. Y acá, como seguramente ya son expertos, podrán observar estas partes blanquecinas. So we have learned the older the patient is, the more not normal does the mouth look like. Y lo que hemos observado es que a mayor edad del paciente, menos normal
se presenta su cavidad bucal. To see something in the mouth is very, very common in Fanconi. En los casos de pacientes de Fanconi es muy normal o común que se observen distintas situaciones en la boca. So when you start to look into your mouth, of your own mouth or the mouth of your child, don't be directly worried if you see something, because that is typical for Fanconi anemia. Entonces, si empiezan a observarse la boca ustedes mismos o la de sus pequeños, no se alarmen si encuentran algo que no es normal, porque suele ser lo típico en el caso de estos pacientes. And patients who had a bone marrow transplant, they even have more spots in the mouth than not transplanted Fanconi patients. Y los pacientes trasplantados incluso tienen más manchas en la boca que los pacientes no trasplantados. And researchers like to draw some graphs. A los investigadores nos encanta hacer gráficos para representar tendencias. So you see here, the older the patient is, 0, 20 years, 40 years, 60 years. And this is when the line goes up, then you have many patients with the lesions in the mouth. Y vemos en este gráfico el eje horizontal representa la edad de los pacientes, 0, 20, 40, 60 años, y el eje vertical ven que van subiendo la cantidad de lesiones. So when you are 42 and you are a Fanconi patient with a bone marrow transplant, for sure you will see something in your mouth. Así que si se trata de un paciente trasplantado de 42 años, sin duda alguna se va a observar algo anormal en la boca. So I summarize, to see something in the mouth in Fanconi anemia is very, very frequent. Entonces, en resumen, es muy frecuente ver anomalías en las bocas de pacientes con anemia de Fanconi. And most of these spots are not cancer or even no precancer. Y la mayoría de estos puntos o de estas manchas no son ni cáncer ni lesiones precancerosas. So we need to check these areas with a first level screening, not invasive, not to take a biopsy, but to brush them and to analyze them. Y lo que debemos hacer es hacer una evaluación de primer nivel de estas zonas, no para biopsiarlas, sino simplemente como para controlarlas a través de un cepillado leve. So why do we talk so much about the mouth and about these lesions? ¿Por qué entonces hablamos tanto de la boca y de las lesiones? We know for Fanconi patients, the risk to develop cancer in the mouth is quite high. Porque sabemos que en el caso de los pacientes con anemia de Fanconi, el riesgo de tener cáncer en la boca es muy alto. A risk doesn't mean that you for sure will get that, but you have to be prepared. El riesgo alto no significa que obligatoriamente lo van a tener, pero sí que hay que estar atentos o preparados. Because we need to know that compared with the average population in Fanconi anemia, even when you do not smoke and you do not drink alcohol, this risk is really high. Y lo que debemos tener en cuenta es que si comparamos estos pacientes con la población en general, incluso aunque no estén presentes los principales factores de riesgo, como que no sean ni fumadores ni tomen alcohol, el riesgo de cáncer es mayor. And normally, these mouth cancers are cancers for the older people, not for children and not for young adults. So Fanconi patients with the age of 30 who go to the physician with a lesion in the mouth, they need to know that sometimes physicians are not prepared that they see a cancer in such young patients.
Y lo que suele darse es el cáncer de la boca en los pacientes mayores. No se suele dar ni en niños ni en jóvenes adultos. Entonces, si un paciente de 30 años acude al médico con una lesión en la boca, tiene que saber que los médicos no están preparados para detectar en primera instancia una lesión con pacientes de esa edad. So if you do not want to hear about this risk, if you close your eyes and you do not look into your mouth, then you get these cancers, and then the chance to die for that is quite high. Entonces, si ustedes no quieren ni oír hablar al respecto, no quieren ver nada relacionado con eso y cierran la boca para que nadie se las examine, tienen una alta probabilidad de morir por esta causa. But I will show you some examples. You can also fight very effectful the cancer. Pero también les voy a compartir ejemplos que demuestran que se puede combatir de forma muy exitosa este tipo de cáncer. So I would like to show you this nice picture. This is maybe something what you never have seen, but this is something where how we as researchers try to explain how cancer develops. Esta imagen es muy interesante, quizás sea algo que no hayan visto nunca, pero es la forma en la que nuestra investigación trató de demostrar cómo se genera el cáncer en la boca. Cancer does not come from one day to the other. El cáncer no se da de un día de la noche a la mañana, por así decirlo. It does not come from normal mouth. No viene de una boca normal. To a very invasive cancer. Y de repente se produce un cáncer totalmente invasivo. It takes many steps until we have the cancer. Entre ambos extremos existen numerosos pasos o etapas. And that also takes years. Y cada una de estas etapas también lleva años. Some of these changes we can see, like with these spots that I just showed you. Algunos de los cambios son observables, como las manchas que les mostré. And some of these lesions and changes we cannot see, but we can study, like Alfredo or like we can study them genetically. Y algunos otros no se pueden ver, pero como estos primeros que señalé, pero sí se pueden estudiar como hace Alfredo o yo misma genéticamente. So this is an example of a very, very little lesion on the tongue of a Fanconi patient. Lo que vemos ahora es una lesión muy pequeña en la lengua de un paciente Fanconi. And this was in this status here. Que se encontraba en este estado, en el tercero, displasia leve. So the physician from that patient said, we just wait. Y el médico de este paciente dijo, esperemos. And then, unfortunately, this area grew. You can see from here to here is a little bit bigger. Y lamentablemente la superficie se expandió. Fíjense que entre la primera foto y la segunda, la superficie está mucho más grande. And this example also shows you how important it is to take pictures, because then you can compare over time. Y este ejemplo nos demuestra también la importancia de sacar fotos, porque eso nos permite hacer una comparación a través del tiempo. Because the physician waited another year and look what happened. Porque el médico decidió esperar un año más y fíjense lo que pasó. Everyone wants to get this out of a mouth of a patient, because this was already a huge lesion. Everyone would see that. Y esto es algo que todo el mundo quiere extirpar de la boca de un paciente, porque claramente es una lesión enorme. So we checked that, and this patient was treated very good, and the patient is still alive. And I show you at the end of the lecture a very nice photo of this patient. Bueno, y se hizo el tratamiento, un muy buen tratamiento, el paciente sigue vivo y al final de la presentación les voy a mostrar una foto de él. So it is all about you.
Entonces, todo se resume y tiene que ver con ustedes. Sometimes we as physicians, we stay and we talk together, but we forget the patient who's sitting down there. A veces, como vemos en la foto, nosotros nos enganchamos en la conversación y discutimos y nos olvidamos de que tenemos el paciente ahí sentado. So you need to find physicians that come to the same level as you are. Así que hay que encontrar médicos que estén en el mismo nivel en el que están ustedes. And it's all you that you take action. Y son ustedes quienes deben iniciar las acciones y tomar medidas. And we would like to support you. Y nosotros estamos ahí para apoyarlos. The German Fanconi support group, with the help of the American support group, designed a lot of teaching material for you. El grupo de soporte alemán, en colaboración con el americano o estadounidense, generó un montón de material de enseñanza para compartir con ustedes. So we have teaching videos, one for the physician and one for the patient, and there is another one in preparation that is a little bit a cooler style and not so like informative. Tenemos en el primer punto videos educativos. Uno es para el paciente y otro para el médico. Y después tenemos un video en preparación que es menos informativo y más cool, por así decirlo. We have also graphical material, so paperwork flyers, so that you can print that and look at that. También tenemos material gráfico, volantes, folletos que se pueden imprimir y que pueden leer. And when Corona is over, we also would like to see you to come to Mexico. And until that, we can do also digital visits. Y hasta que sea posible y podemos encontrarnos en México, podemos hacer televisitas digitales. And we are just now making an app for the smartphone. Y ahora estamos en proceso de desarrollo de una app para los smartphones. And this will help you to like make pictures, make you have the mouth map, you can just click on where you see something, you will have a reminder, is this still there, is this not there, and you have the link to all this information that we have. Y les va a permitir hacer clic en la información, establecer recordatorios para saber si algo sigue ahí o ya desapareció y también tener acceso a toda esta información. This information will be free available for you, and I guess that we will have this app ready maybe at the beginning of next year. Esto va a ser de acceso gratis para ustedes y consideramos que estará disponible a comienzos del año próximo ya. And of course, it will be also in Spanish for you. Y obviamente para ustedes va a estar en español. So if you would like to have this information already now, you can go to this webpage. This is from the German Fanconi site. And there you have the material in English language for sure. Google Translate can help you to translate that. There's also a link to our videos, the 2 videos that are already available. I can even try to show you some example of that. So maybe we can scroll a little bit further. So it will be explaining something what we just said for physicians, for also how to do the training. Yeah. Y bueno, fíjense que acá tenemos la dirección URL del sitio web de Alemania, fanconi.de y la documentación que aparece a continuación está en inglés, pero con la ayuda de Google Translate pueden llegar a entenderla bastante bien. Lo que sigue son los videos que les comentaba recién. Si quieren podemos ver unas partecitas para seguir explorando un poco más cómo se hace la explicación del médico y también cómo se realiza la capacitación. So at the moment, as you can
in English, but we are working on that maybe with other support groups to also translate this video into different languages. Actually, translating video is quite expensive, but we already have some ideas with subtitle. I think subtitles also can work out nicely. Y bueno, este material está en inglés, pero tenemos la intención de tenerlo en distintos idiomas. La traducción de los videos es bastante costosa, pero parece que el subtitulado es una buena opción. So here's an example of the paperwork that I said that is also available. So we have material for physicians, how to do the inspection and how to document nicely, and also how to use the brush that we did. And for patients, how to look into the mouth, what areas are important, and also how to document. Vemos acá los ejemplos del material gráfico que les comentaba que podían imprimir, que está disponible tanto para los médicos como para los pacientes. En el caso de los médicos, les muestra cómo realizar la inspección, cómo documentarla y también cómo usar el cepillo, que es lo que vimos. Y en el caso de los pacientes también les enseña cómo observar la boca y llevar un registro, ir documentando lo que van encontrando. So you can go on this webpage and you download it, and when the Spanish or also the Mexican group says we want to translate that, feel free to ask us. We can provide you with the original material, the Word file, and then we can work on that so that you have also the material in Spanish. Bueno, y pueden ir a este sitio web a descargarse todo el material y, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, si alguien está interesado en hacer la traducción, pueden pedirnos los archivos originales, les compartimos el Word y a partir de ahí pueden trabajar en la traducción. So, this is what I just wanted to tell you. We need to work together as a team. Y esto es lo que quería decirles realmente. Debemos trabajar juntos como equipo. So I'm finally close to the end, but I would like to give you 4 proactive steps against cancer. Estoy por llegar al final de mi presentación, pero algo importante que quiero dejarles son 4 medidas proactivas que deben tomar para evitar el cáncer o contra el cáncer. So first of all, you have to know about this risk, and actually what we do today is about information. Entonces, la número 1 es ser conscientes de la existencia del riesgo. Por eso lo que estamos haciendo hoy es brindar información. Then you really need to take care of your mouth. You need to look, you need to document. El segundo punto, la segunda medida es realmente cuidar la boca. Tienen que observar y documentar. So, and there are things that you should not do. Hay ciertas conductas que no deben tener. And there are things that you should do. Y después hay otras conductas, el punto 4, que sí deben tener. So, things you should not do is something that the Germans like very much to do, to drink alcohol. Bueno, en resumidas, el punto 3 era los no y el punto 4 los sí. Un no es algo que a los alemanes les encanta, tomar mucho alcohol. Actually, maybe it is important. Don't drink too much, but from time to time, you can consider to drink a glass of wine or a beer. I mean, maybe not a big one as here. Bueno, el tema es no beber demasiado alcohol, sino que de tanto en tanto pueden tomarse una copa de vino o una cerveza de un tamaño más pequeño que lo que vemos en la foto. And you should not smoke, not a single cigarette. Y no deben fumar ni siquiera un solo cigarrillo. So, things that you should do. Ahora los sí, las conductas que deben tener.
we already talked a lot about brushes and oral health, and this is really important. Hablamos muchísimo de los cepillos y de la salud oral, y esto es porque realmente es importante. And it's not difficult. Even children can learn how to do that. No es nada difícil, los niños fácilmente pueden aprenderlo. So you also should take care of a good hygiene. We just heard that. Esto es algo que ya dijimos. Ustedes también tienen que tener una buena higiene bucal. You should look into your mouth. Tienen que observarse la boca. You should see an expert for Fanconi and oral cancer. También tienen que consultar a un experto en anemia de Fanconi y en cáncer de la boca. You should be vaccinated against HPV. También tienen que vacunarse contra el HPV. HPV is a virus that is known to make cancer in the gynecological area. For the mouth, we are not so convinced, but it's good to have the vaccine to boost your immune system. El HPV es un virus que se manifiesta en la parte ginecológica. No sabemos con tanta certeza si previene el cáncer en la boca, pero lo que sí hace es fortalecer el sistema inmune. So, and you should have a healthy lifestyle. You need to eat the right things, have to be active, and you should not be too much afraid. Y después tienen que llevar una vida saludable, es decir, comer los alimentos correctos, ser activos y no tener miedo. So at the very end, I would like to show you the tongue of this patient, where we had the progression over 3 years into cancer. And look at that, how the tongue looks like only 1 month after the surgery. So that is actually what we want to see. Bueno, les comparto para finalizar la progresión en 3 años del cáncer de este paciente. Acá vemos cómo debe ser la lengua 1 mes después de la cirugía. Y la última... Yeah, sorry. Y la última imagen es como realmente tiene que ser. So I hope that it was not painful to listen to me. Espero que no haya sido muy doloroso tener que escucharme. And I said I would like to close with 2 very nice examples of patients. Bueno, la conexión, sí. Les había comentado anteriormente que para finalizar quería compartir 2 ejemplos de nuestros pacientes. So, could you repeat because it kind of froze? Yeah, so what I learned from these 2 patients who fight already many times against cancer is that they love their life, they have tasks in their life, and they live a healthy lifestyle. And this is what it's all about you. Bueno, lo interesante de estos 2 ejemplos que quería compartirles es que son 2 personas que han tenido que enfrentarse y luchar contra el cáncer en varias oportunidades, que aman sus vidas y que llevan un estilo de vida saludable. Del lado izquierdo vemos a Chris, que es un coach o entrenador mental, y Ali, de 35 años, es actriz. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Onique. It's been a really pleasure for us to have you. Thank you. Thank you as well.
Gracias, doctora Unique, de verdad, por estar con nosotros. Gracias, Corina, por ayudarnos con la interpretación. De verdad que superamos el momento, la verdad que sí. Espero que todos también hayan podido escuchar y entender esta presentación. Por favor, si tienen preguntas, me encantaría que levantaran la mano. No sé si quieren escribirlas en el chat, pero sería muy interesante saber y aprovechar a estas doctoras que realmente han visto lo que es la boca de los pacientes con anemia de Fanconi. Así que de verdad que si tienen preguntas sería muy, muy bueno poderlas ver aquí ahora. So it would be really great if you had some questions, just to write them on the chat box or to raise your hands, because we can leverage the experience of these two doctors who have had firsthand experience with patients' mouth, and we can clear all doubts now. Bueno, pues vamos a ver. ¿A qué edad recomienda dar vacunas de HPV en niñas y en niños? So what's the recommended age for the HPV vaccine, both for boys and girls? I do not know for Mexico, but for Germany, it's from the age 9. No sé en el caso de México, pero en Alemania es a partir de los 9 años de edad. Doctora Hilda, ¿tiene alguna información en cuanto a eso? Sí, hay campañas que desde los 8 o 9 años ya los están vacunando. ¿Sí me oyen? No, Sí. los niños también, pero tenemos que justificar ahí, se ve usted. Mejor lo decimos. Doctora Magda. Nosotros en el hospital civil hemos mandado a los niños a vacunar, pero no nos los vacunan hasta que cumplen los 10 años de edad. Entonces, en el protocolo que tenemos, todos los niños de 10 años para arriba se mandan vacunar. Nos costó mucho trabajo en medicina preventiva poder mandar vacunar a los varones. Era una situación que a ellos les costaba mucho trabajo entender que tanto los niños como las niñas tienen el mismo riesgo y tendrán que estar vacunados contra el virus del papiloma humano, aunque sean niños. Entonces sí es una cosa que sí es necesario hacerlo, pero en el hospital de nosotros no nos vacunan niñitos pequeños hasta los 10 años. Ok, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cuántos de los pacientes revisados tuvieron cáncer? En este caso para la doctora Eunique. So this question Yes. is, oh, okay. Out of the 713 patients, 30 developed cancer, but not only once. So in total, we had 68 cancers in 30 patients over a period of 12 years. Bueno, en nuestro caso de estos 713 pacientes, 30 tuvieron cáncer, pero no una sola vez, con lo cual tuvimos 68 cánceres en 30 pacientes en un periodo de 12 años. ¿Puedo preguntar? Sí. Las manchas que ella presentó de los pacientes trasplantados, ¿fueron manchas por enfermedad de injerto contra huésped o fueron manchas por qué? So por favor. in the case of the spots you shared in your pictures, were they in the case of transplanted patients,
were they the result of a grass host thing, or what were they owing to? Sometimes, yes, sometimes, not always. So the older the patients are, the more white patches they have in the mouth. And in the transplanted patients, you have more like a mixture. The GVHD is more like mixture. A veces sí es esta situación del injerto huésped, pero en el caso de los pacientes mayores hay más sectores blancos. Es superior la parte, sorry, could you repeat the last part? Yes, in patients with GVHD, we have more mixed patterns. We have white and red lesions in one patient. Claro, en los casos de los pacientes con GVHD, el patrón es más mixto. Tenemos tanto manchas rojas como blancas. And clinically, it is sometimes very difficult to distinguish, is this GVHD or not? Y desde el punto de vista clínico es muy difícil distinguir si se trata de GVHD o no. And therefore, the brush is very nice. Y por eso el tema del cepillo es tan interesante. Corina, ¿puedo hacer una precisión? Sí, perdón. Para que quede claro a todos, GVHD o GVHD en inglés es Graft versus Host Disease y en español le llamamos enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, para que lo tengamos todos muy claro. Gracias. Perfecto. Thank you. Gracias. Eunice, de los pacientes que tuvieron cáncer, ¿puedes decirnos los rangos de edad en las que tuvieron cáncer? For the patients who had cancer, what ages did they have, like the rank? So in our cohort, the transplanted patients presented quite early. The average was 28. And the non-transplanted have been above 30. They have been 35. But we have some examples of very young patients. So the example that I shared with you was on only 14 years of age, but also transplanted. Bueno, en nuestra cohorte, en el caso de los trasplantados, la edad promedio fue de 28 años y los no trasplantados de mayores de 30 años, alrededor de los 35. Pero también tuvimos un caso, el que les comenté, que era muy joven, de 14 años, pero también trasplantado. So in the case of this 14-year-old boy, he's still alive, he's doing perfectly well, the cancer hasn't come back, so it was catched early enough, and that's what we need to do. Y en el caso de este joven de 14 años, sigue vivo, el cáncer no reapareció porque se trató bien ya a tiempo y eso es lo que realmente debemos hacer. ¿Qué tipo de cáncer? What type of cancer was it? Squamous cell carcinoma. Tengo otra pregunta en el chat. ¿Siguen utilizando amalgamas para rehabilitar los dientes? I have another question. Do you still use composite to rehabilitate the teeth? In Germany, we do not do that anymore. En Alemania ya no. Otra pregunta. ¿Se ha analizado factores ambientales para el desarrollo del cáncer? Another question is, have you considered environmental factors for cancer development? For sure, this is an excellent question. Excelente pregunta. So we have seen some important families with 2 patients in one family. Hemos visto casos de 2 pacientes en una misma familia. And we even have 2 examples of identical twins. Y también tenemos el caso de gemelos. So actually the genes are really the same. Es decir, los genes son iguales. And the one developed cancer and the other not.
y uno tuvo cáncer y el otro no. And we just plan a project to analyze multifactorial analysis to find out what are the influential factors. And I think, of course, environmental factors play a role. Y lo que estamos haciendo ahora es evaluar un proyecto para analizar la multiplicidad de factores que puedan ejercer influencia. Obviamente, el ambiental es uno de los que consideramos posibles. So if you have chronic infection in the mouth, this is for sure not good, as an example. Así que como ejemplo, si tienen infecciones crónicas en la boca, esto no es positivo. Ok. Hay una pregunta de niños trasplantados también a esa edad, pero no sé a qué se referiría. La vacuna. Ah, la vacuna. Okay. Refiere a la vacuna. Ok. Otra pregunta. ¿A partir de qué edad recomienda empezar a hacer estudios de células escamosas o esperar hasta que aparezca alguna lesión sospechosa? Another question. I have read in the chat and use Google Translate. So we recommend to start the screening from the age of 10 years. Recomendamos empezar a los 10 años. Ok, entonces otra sería el uso de ortodoncia por las lesiones que pueden ocasionar en mucosa yugales. ¿Puede predisponer a cáncer? Another question is the use of orthodontics in the case of mucosal varicosities predisposed for cancer? There is no clear correlation to that. So everything what heals up after 3 weeks is nothing to consider about to be predisposition. No existe una correlación clara al respecto, entonces consideramos que lo que sucede después de 3 semanas no es un factor predisponente. But it is important that when you have teeth at the wrong places, they can even be more dangerous because they can damage the tissue, they can make niches for the microbiome, so for the wrong bacteria to grow. So it is a balance from what you do. Pero también es importante recordar que cuando los dientes no están en sus lugares correctos, pueden dañar los tejidos, afectar el bioma y eso hace que haya una propensión al desarrollo de hongos, por lo cual es importante mantener un equilibrio en todo lo que se hace. Gracias. A mí me gustaría agregar ahí que los aditamentos que se utilizan ahora para ortodoncia no son irritativos, entonces, y cuando esto llega a pasar, no dura más de 24 horas la irritación, y más bien lo que se provoca con la ortodoncia en los movimientos es dolor. Entonces, para cualquier molestia, inmediatamente hay que ir con el médico tratante para que la elimine, porque regularmente las molestias o la irritación que se puede causar en la mucosa se puede eliminar. I would like to add here that the additives are currently being used for orthodontics. Normally do not cause any irritation, and if they do, it does not last longer than 24 hours. The most they can cause is pain. So whenever something abnormal or unlike that happens, you have to immediately consult with your physician. Ok. Otra pregunta, ¿el blanqueamiento que se está haciendo es para los dientes, se recomienda para pacientes con anemia de Fanconi? So this trendy white teeth whitening or bleaching is recommended for FA patients?
So I'm not very familiar with that. So maybe Dr. Hasaheda can answer that, but I would not recommend that because that's bleaching and that is high chemicals. Bueno, yo no estoy muy familiarizada con eso, quizás mi colega pueda responder la pregunta, pero como se trata de un blanqueo, de por sí conlleva un alto nivel de productos químicos, así que no lo recomendaría para pacientes de Fanconi. Yo creo que sí se tendría que personalizar el tratamiento. La sustancia que se utiliza es carbamida. Como les comentaba yo al principio, la mayoría de los tratamientos para el paciente de anemia de Fanconi, como para el paciente que no tiene ninguna patología, es casi similar. En el momento en el que no se consideraría prudentes cuando están en procesos ya de quimioterapia o de radioterapia. Lo ideal sería en el momento en el que están ya en vigilancia, en el que ya han pasado más de 6 meses y el blanqueamiento no causaría ninguna problemática. Well, I would recommend, as with any other treatment, to customize it according to the patient because the chemical being used is carbamide. And most of the treatments are the same both for FA patients and for regular patients. I would not recommend them in the case of patients already undergoing RACE or chemotherapy, but for patients that are already in the surveillance stage, 6 months, when already 6 months have gone by. Perfect, thank you. Otra cosa, ¿la gingivitis predispone a cáncer? So this is very difficult to state. We see a correlation between oral cavities where we have a lot of inflammation and cancer, but we cannot say that the gingivitis itself makes the cancer. Maybe the gingivitis is a predictor that the immune system is not fighting perfectly or that we have too much of the wrong microbes. So it is more an association than a correlation at the moment. Por el momento se trataría más bien de una asociación que de una correlación porque no estamos en condiciones de afirmar que esto sea así. Más bien la gingivitis en sí misma puede ser un signo que nos muestre que el sistema inmune no está actuando como debería o que ya están presentes los microbios incorrectos. Ok, tengo una pregunta sobre cómo cuido sus encías, ya que se inflaman y cortan mucho y sangran. I have a question regarding how to take care of the gums because they get swollen, they are cut, and they bleed a lot. So this is dependent on your whole status. So how good are your blood counts? How good is your immune system? You should definitely use not too strong but soft brushes to brush. And what we also recommend is sage. Sage is a plant and it is very beneficial for the oral cavity. Bueno, esto en realidad depende del estado en el que se encuentren. Depende del recuento sanguíneo, del sistema inmunológico. De por sí no tienen que usar cepillos duros, sino blandos. Y algo muy recomendable es la planta de salvia. Tengo también una que tiene que ver con las llagas que salen en la boca. ¿Qué es recomendable usar? No sé si sería la misma salvia en este caso, para las llagas en la boca. Y
dice alguna recomendación de cepillado. Creo que eso realmente es lo que hemos venido hablando también ahora, o alguna pasta dental especial para evitar el sarro. So, any recommendation regarding mouth sores and also brushing, which is what we have been recommending so far, and also anything to prevent plaque? I think this is in accordance to the general population. There's not something special for Fanconi anemia. Bueno, en este caso se aplican las recomendaciones generales para toda la población y no es específico de los pacientes de Fanconi. ¿Podría agregar algunas cosas? Sí, por favor. Con respecto al sangrado de las encías, si el paciente está en tratamiento oncológico y está con problemas de plaquetopenia, vamos a encontrar sangrado. Y mientras el paciente no esté con lo que podríamos llamar valores estables de los elementos formes de la sangre, va a seguir sangrando, aún con el cepillado. Es lo que hemos visto con los pacientes que tienen tratamientos de quimio o de radioterapia. Si es un paciente sano, definitivamente es falta de higiene. Y entre más tiempo deje de cepillarse, más sangrado va a tener. Entonces, lo ideal es que se cepille los dientes aunque esté sangrando, y va a llegar un momento en el que ya todas las toxinas se eliminaron por la higiene, y entonces ya la encía va a estar sana y ya la encía no va a sangrar. Entonces, desde mi punto de vista son dos cosas. Si está con tratamiento, si está con cáncer, el tratamiento es diferente, y hasta que esté estable voy a tener la seguridad yo como estomatólogo pediatra de que el niño ya no va a sangrar, dependiendo también, insisto, de la cantidad de elementos formes de la sangre que tenga. Pero si es un niño sano o es un niño con anemia de Fanconi que no tiene cáncer, es falta de higiene. Y esa falta de higiene, como yo decía al principio, nos va a provocar una periodontitis y una pérdida de órganos dentarios. La siguiente pregunta también tenía que comentar algo, pero ¿qué fue la otra pregunta? Perdón. Sobre la pasta antisarro. Ok. En lo personal, nosotros hablo del instituto, y la mayoría de los estomatólogos no aconsejamos la pasta para sarro, antisarro. El sarro se forma por falta de higiene. Entonces, una vez más, si hay cepillado dental, no va a haber sarro. En caso de que hubiera sarro, esto se tiene que retirar de manera mecánica y lo tiene que hacer un profesional de la salud, o sea, un dentista. De otra forma, el sarro nunca se va a quitar, porque se forma tan duro que solamente de forma mecánica podemos retirarlo. Entonces, ¿cómo lo puedo evitar? Lavándome los dientes. No hay otra forma. Excelente. Sí, gracias. Gracias, doctora. Otra pregunta de el uso de láser. ¿Es recomendado para las lesiones en boca? Is the use of laser recommended for mouth lesions? If you have found out what lesions you have, so with the brush you can do that easily, then laser surgery is okay. If you only do the laser surgery and you do not know what you cut away with the laser, I would for sure not recommend that. Si hicieron el trabajo con el cepillo y saben de qué lesión se trata, con el láser se puede hacer la cirugía perfectamente, pero si no, si es cortar por cortar, yo no lo recomiendo. ¿Puedo hacer una precisión, Ana? Sí, le iba a dar la palabra, doctora Sara, claro.
Gracias. Es respecto al uso de los blanqueadores. Haciendo una búsqueda aquí rapidísima sobre lo que es la carbamida, he visto que si es peróxido de carbamida, entonces contiene peróxido de hidrógeno. Y los pacientes con anemia de Fanconi son altamente sensibles a los radicales libres. El peróxido de hidrógeno es uno de los principales productores de radicales libres. No sé si haya un estudio de estomatología que haya visto las consecuencias de esto sobre los pacientes de anemia de Fanconi específicamente. Creo que es evidente que en los sujetos normales esto pudiera no tener consecuencias. Sin embargo, creo que sería necesario tener cuidado con los pacientes con anemia de Fanconi, puesto que es uno de los principales inductores de daño en el DNA, los agentes como el peróxido de hidrógeno. Entonces, a lo mejor habría que revisar esto en la literatura. Gracias. Sí, desafortunadamente no hay muchos estudios sustentables que puedan tanto decidir si se va uno para el sí o si se va uno para que no se haga. Entonces, es cuestión de hacer una investigación, pero no hay nada así sustentable como para decir que sí va a ocasionar algún problema severo, desafortunadamente. Pero vamos a estudiarle más y seguramente en la siguiente sesión podré dar muchísima más información. Claro, gracias. Por último, vamos, porque ya la doctora Eunice ya está bastante tarde, por allá, por Alemania. En la parte del láser, la persona dice que se refería a láser terapia, no al láser quirúrgico. Oh, so considering that Dr. Eunice is in Germany, it's quite late already over there. I'm going to go back to the question on laser. I actually was referring to laser therapy and not to surgical laser. So I'm not aware of laser therapy, so maybe you can define that. No conozco el tema de la láser terapia. ¿Podrían definirlo? Anaí, ¿te gustaría desmutear el micrófono para que lo puedas explicar? Y a lo mejor no quedarnos con esa duda. Hola, ¿me escuchas? Sí, escucha. Hola. Sí, Ana, ya te Bien. escuchamos. Bien. No, soy odontólogo de Uruguay, soy esposo de Anaí. Y bueno, estoy haciendo una especialización con láser terapia de uso odontológico. Y bueno, se usa rojo o infrarrojo. No era la idea quirúrgico, pero sí se ha visto en Brasil muchas buenas actuaciones del láser, por ejemplo, en terapia con inflamaciones, con sensibilidad, posquirúrgico para la cicatrización más rápida, en alveolitis, en sensibilidad dental, en aftas, y bueno, diversas cosas, prevención de mucositis post-trasplante. Entonces, capaz que tenían experiencia ya y me podían dar una guía más clara. Gracias. Well, thank you. I'm actually Anais husband. I'm from Uruguay. I'm making a specialization, and we have been working with laser therapy, both red or infrared, and we know that there have been very good results in Brazil, for example, in the case of sensitivity, and it helps faster scaring post surgery,
and also to prevent aftas, mucositis, etc. So I thought maybe you had some experience with that. So I'm not aware of any longitudinal data in Fanconi anemia, but in the lab, we use laser to damage the DNA. So I don't know if that is of problem for Fanconi patients, because actually what you do or what you would like to do with a treatment like that to boost the immune system or to bring the immune system to be more active. But I'm not aware of any data of the literature, so I would only have some feelings out of my gut, so I cannot give you a professional answer on that. No podría dar una respuesta profesional a esa pregunta porque no contamos con datos longitudinales para pacientes de Fanconi. Lo que hacemos en el laboratorio es utilizar el láser para dañar el ADN, pero si eso les genera un problema a los pacientes de Fanconi, o si lo que quieren hacer ustedes es utilizar la láser terapia para fortalecer el sistema inmune o generar más actividad de parte de este, bueno, no les puedo dar una respuesta, simplemente puedo darles mi presentimiento, digamos. Gracias, thank you. Bueno, con esta pregunta cerramos. Gracias nuevamente a todos por la paciencia que nos tuvieron hoy. Gracias, doctora Hilda, por ayudarnos a comprender un poquito más todo lo que tiene que ver con la salud bucal de los pacientes con anemia de Fanconi. Thank you so much, Dr. Unique. It's a pleasure to have you here. I hope that we can see next year, maybe. I don't know, but hopefully we're gonna be together very soon. And again, thank you so much for your time. Thank you as well. Wait, just the last thing is a picture. So let's take a picture. A todos, por favor, vamos a tomarnos una fotito, la foto final. Pueden abrir sus cámaras. Gracias de nuevo por la paciencia de hoy. Saben que no generalmente ha pasado esto, pero no importa, vamos a seguir aprendiendo y vamos a superarnos todos los días más. Ahí vamos, 1, 2 y 3. Otra más, una más y ya. 1, 2 y 3. Gracias. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank Bye, you. Gracias. Gracias, Corina. Gracias. Gracias. Thank you. Adiós, Ana. Gracias. Adiós. Thanks. Me encanta. Adiós. Paula. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Adiós.